Buenas tardes, muchísimas gracias por venir y disculpas por este pequeño retraso, que fue imposible acortar más, que teníamos un encuentro con el presidente y anduvimos con el programa un poquitín atropellado. Hoy vamos a celebrar una reunión que llamamos un encuentro interparlamentario entre los diputados y senadores nacionales y los diputados autonómicos, al que también invitamos a los alcaldes y portavoces del Grupo Socialista, con el objeto de poner en común la estrategia política y las acciones que cada uno en su institución estamos llevando a cabo ante el panorama que se nos presenta. Panorama que afecta muy directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos, además del impacto del desempleo y del drama que están viviendo muchas familias. Estamos asistiendo a un deterioro de las políticas del estado de bienestar, se están derrumbando día a día las políticas que afectan muy directamente al bienestar social de los ciudadanos españoles y también, por supuesto, afectan en Asturias, y también medidas que adopta el Gobierno de España y que en esta legislatura, en este breve periodo de legislatura de tan solo un año, está poniendo en riesgo el modelo productivo asturiano en las medidas que tienen que ver con una de las bases de nuestro modelo productivo, que es el energético, tanto en lo que afecta a las energías renovables, cuyos componentes tenemos fábricas en Asturias que, como saben, están en riesgo de deslocalización, y el futuro de la minería seriamente tocado por las decisiones presupuestarias. A esto se añaden asuntos de suma actualidad, como es el tema de los desahucios, del drama para muchas familias de los desahucios y las medidas y soluciones que se deben de adoptar, como saben, discrepamos recientemente de las decisiones que adoptó el Gobierno y de la que nos enteramos ayer de cómo se compran los derechos de ciudadanía. Y de todo eso en lo que vamos a mantener en un encuentro con los responsables políticos en las instituciones asturianas. Y ya sin más os paso la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso y Senado en Cortes Generales, Soraya Rodríguez. Buenas tardes. También disculparme, como lo ha hecho María Luisa, por la espera que nos ha movido el retraso y las reuniones anteriores que hemos tenido. En primer lugar, quiero decirles que estoy encantada de estar aquí en la sede del Partido Socialista en Asturias y estar compartiendo esta rueda de prensa en la reunión posterior con diputados, concejales y portavoces de los ayuntamientos de la comunidad autónoma, con mi compañera de dirección, María Luisa, con la que comparto todos los días tareas y trabajos en la dirección del grupo parlamentario. Hoy, indudablemente, como ha señalado María Luisa, pues pondremos en común la agenda de trabajo en el Congreso de los Diputados y la agenda de trabajo de los parlamentarios asturianos, pero indudablemente hoy es un día de cumpleaños, desgraciadamente de cumpleaños, un año del gobierno, de la llegada al gobierno de Mariano Rajoy, y por lo tanto tenemos que hacer una reflexión, ¿no?, de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido durante este año. Es verdad que el Partido Popular y el presidente del Gobierno, que hizo una declaración solemne diciendo que no miraría para atrás, ni haría responsable a nadie de lo que sucediera durante su mandato, y sin embargo, como muy bien saben ustedes, todo absolutamente es culpa de la herencia recibida, demostrando una gran irresponsabilidad política al no hacer frente y asumir su propia gestión, y también una gran cobardía, porque quien no se hace responsable de nada es que no tiene capacidad de defender lo que él está haciendo, lo que está haciendo este gobierno. Pero, en fin, les decía que ciertamente cuando llegaron al gobierno, cuando ganaron las elecciones, recibieron un país con dificultades, con enormes dificultades. Es verdad que había un problema de déficit público,
Cierto que gestionado este país por los gobiernos socialistas antes de comenzar la crisis habíamos tenido superávit, pero había déficit público. Es verdad que era un país que tenía una alta tasa de paro. También es cierto que antes del inicio de la crisis y gobernando un gobierno socialista habíamos alcanzado la tasa de paro más baja de toda nuestra historia democrática, un 8%. Cierto es también que indudablemente teníamos problemas de financiación y teníamos una prima de riesgo alta que generaba importantes problemas en el ámbito de financiación en los mercados internacionales y sobre todo en la zona euro. 346 puntos básicos la prima de riesgo en España era un problema. ¿Qué ha pasado durante un año? Que nuestra deuda, nuestro déficit, se ha incrementado de forma muy importante en un solo año, tanto el déficit del Estado como de deuda pública, más de 10 puntos, que la prima de riesgo, que estaba en 346 puntos básicos, se ha incrementado hasta superar los 600, como lo ha hecho en este año, y que desde luego ahora no baja de 400 puntos básicos, y que el paro, lamentablemente, desgraciadamente, no ha hecho más que aumentar. De 5.273.000 parados, estamos en estos momentos en 5.778.000, recogiendo la última cifra de la EPA, un récord histórico en la cifra histórica de incremento del paro en el mes de noviembre. Por lo tanto, todo ha ido muy mal. Pero hay una cosa muy importante. Se recibió este país con las más altas cuotas de disfrutes de derechos sociales y políticos, porque había un estado del bienestar consolidado, como nunca habían disfrutado los españoles en toda su historia. ¿Qué es lo que ha pasado después de un año? Que hemos asistido con una mayoría absoluta de este Gobierno, que ni tenía plan, ni tenía proyecto, ni tenía programa que cumplir, porque todo era mentira, a una voladura controlada del estado del bienestar, lo que supone un recorte continuo de derechos sociales, derechos políticos y libertades en este país. Y les digo a continuación, hoy hemos anunciado que el Partido Socialista va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de tasas, aprobada la pasada semana en el Senado, Congreso-Senado, definitivamente en el Senado. Y cuando digo recortes civiles, es que esta ley de tasas supone que muchos ciudadanos españoles, que muchas españolas no van a poder ejercitar su derecho constitucional, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, que es el de acudir a los tribunales para reclamar legítimamente el ejercicio de un derecho reconocido por las leyes, si no tiene dinero para litigar. Porque la ley de tasas, aprobada por el Gobierno, contempla que para presentar una demanda, presentar un recurso de apelación normal o en casación en todos los órdenes jurisdiccionales, excepto en el orden penal y militar, los ciudadanos españoles tienen que presentar una tasa. Pero miren, para que vean que esto no es una frase políticamente correcta o un eslogan político al decir que se vulnera claramente el derecho constitucional de acceso para aquellos que no tienen medios económicos y no para el que tiene, es que les pongo un ejemplo, algo que puede pasar a cualquier persona que ahora nos esté escuchando, desgraciadamente, lamentablemente, un accidente de tráfico, que no mira, ¿verdad?, la capacidad adquisitiva al que le sucede, al que tiene el accidente de tráfico con el coche. Si esta persona se queda, lamentablemente sufre muchos daños, tetrapléjico, y reclama a la compañía aseguradora más de 1 millón de euros que le permita mantenerse, poderse atender durante su vida en condiciones dignas después de los daños que ha sufrido, solo para interponer la demanda tendrá que presentar una tasa de 6.300 euros. 6.300 euros. Pero, ¿y si no les tiene? No demanda. Y si no demanda, pues tendrá simplemente que conformarse con lo que se le ofrezca. Pero si, imagínense ustedes que tiene los 6.300 y no está de acuerdo y tiene que recurrir en apelación, otros 6.300. Y si tuviera que recurrir en casación, otros 6.300. Casi 20.000 euros para reclamar en el ejercicio legítimo y constitucional de un derecho una indemnización justa por un daño que ha tenido en un accidente de tráfico.
Todo el mundo está en desacuerdo. Jueces, fiscales, abogados, procuradores, consumidores, ciudadanos. Es una clara vulneración y un claro recorte de un derecho fundamental. Y les digo más, del derecho más importante, porque la garantía de los derechos es precisamente el poder acudir a los tribunales a defenderlos. Este principio constitucional de que los derechos valen lo que valen sus garantías. Pues bien, las garantías de nuestros derechos las acaba de colocar el ministro, este Gobierno, a un precio muy alto. Les pongo también ejemplos claros de cómo este año de Gobierno ha sido muy malo para España y muy malo para los españoles y para las españolas. No les voy a reiterar las mentiras. El programa electoral del PP es el acta notarial de sus mentiras y de sus incumplimientos. Ni una sola de sus promesas ha sido cumplida, sino que además se ha hecho todo lo contrario de lo que ahí se decía. Pero además su política económica es claramente errática y equivocada. El presidente del Gobierno es calificado por estos que, en fin, sus biógrafos o sus seguidores de su talante y figura nos dicen como su mejor cualidad y característica que el presidente del Gobierno es un hombre que aguanta y aguanta y aguanta. Lo estamos viendo, aguanta y persiste en el error. Pero lo que está claro es que España, a estas alturas, después de un año de Gobierno, no puede aguantar mucho más estas políticas equivocadas. España era un país que hace un año estaba en una situación de crecimiento, unas perspectivas de crecimiento de un 0,7%, crecimiento débil, y ahora es un país que se hunde en la recesión. Se prevé para el 2013 una recesión en España que duplicará el menos 0,5 previsto por el Gobierno. Un menos 1,5 nos dan todas las previsiones. España se hunde en la recesión por las políticas económicas de este Gobierno. Y mientras España se hunde en la recesión, los españoles no hacen más que sufrir recortes y recortes amparados y travestidos con el nombre de reformas. Recortes en sus salarios por la reforma laboral del Gobierno, recortes en las prestaciones de desempleo, recortes en las ayudas fundamentales para guardería, comedores, ley de dependencia, todo recortes. Por lo tanto, es un cumpleaños triste y, desde luego, yo, como portavoz parlamentaria, esta mañana en el Congreso he dicho que si tuviera que darle un titular de estos que a ustedes les gusta, la prensa nos dice defínalo en un titular, pues en el Congreso de los Diputados este año debería llamarse un año sin Rajoy. Porque Rajoy y el Gobierno de Rajoy, hemos hecho una comparativa del primer año de Gobierno de la segunda legislatura de Aznar, de la primera legislatura de Zapatero, de la segunda del Gobierno Zapatero y del primer año de Rajoy. Pues miren, con esta comparativa Rajoy supera en lo malo hasta Aznar, con mayoría absoluta, le supera. Es el Gobierno que más decretos leyes de urgencia, por razones de urgencia, ha presentado y ha aprobado en la Cámara. Mariano Rajoy es el primer Gobierno que no ha tomado en consideración ni una sola proposición de ley de la oposición. Fíjense ustedes lo que era Aznar. Todos nos acordamos de él. Aznar con mayoría absoluta. Bueno, pues en su primer año, Aznar tomó en consideración 4 proposiciones de ley de la oposición. Un santo del diálogo. Rajoy, 0. Bueno, Zapatero tomó 22 proposiciones de ley de la oposición en consideración en el primer año, en la primera legislatura del primer año, y 10 en el segundo. Pero vamos, comparado con Aznar, Rajoy es el presidente del Gobierno que menos ha comparecido en el Congreso de los Diputados, y ha comparecido menos, aunque aquí aparecen 18 veces porque le sumamos todas las veces que ha ido a la sesión de control, es decir, sesión de control donde responde 3 preguntas a razón de 2 minutos y medio. Pero fíjense ustedes, comparecencias a petición propia, 0. Solamente ha ido al Parlamento el presidente del Gobierno arrastrado por la ley, cuando la ley le obliga, que es a comparecer después de un Consejo Europeo.
y, desde luego, a responder a las preguntas de la oposición. Pero su gobierno es como él, sigue su estela, es el gobierno que menos veces ha comparecido en el Congreso y en el Senado, que menos preguntas escritas ha contestado y que menos respuestas orales ha contestado. Pero también les digo, y aquí reclamo su atención, esta es la comparecencia de los ministros. No todos se comportan igual. Aquí tienen a Margallo, ministro de Exteriores. Él ha ido al Pleno, a comisión. Aquí tienen a la persona, miembro del Gobierno, que más habla de transparencia, de importancia del parlamentarismo, de la democracia. ¿Saben? Soraya Sáenz de Santamaría ha comparecido una sola vez en el Congreso y una sola vez en la comisión. Bueno, este es una comparativa, un repaso que hemos hecho en el grupo. De todos modos, se lo dejo aquí, lo tienen a su disposición, lo que se podría titular Un año sin Rajoy. Y ahora, simplemente, indudablemente estando a disposición de las preguntas que quieran realizar, pues habrá un tema importante de máxima actualidad que está en la agenda, que es la propuesta que el Partido Socialista ha presentado para evitar los desahucios y reformar la ley hipotecaria y plantear una ley de concursal que pueda evitar un endeudamiento abusivo del consumidor. Saben que hemos presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, que accedimos y hemos estado trabajando de muy buena voluntad con el Gobierno para poder acordar medidas necesarias que puedan evitar los dramas sociales que estamos viviendo, que están viviendo los ciudadanos españoles. Esto no ha sido posible. Finalmente, sin acuerdo, el Gobierno aprobó el pasado jueves un Real Decreto Ley que llevará a su convalidación la semana que viene, en el que aprueba una moratoria de 2 años, no de los procedimientos ejecutivos, sino solamente del lanzamiento. Por lo tanto, esto es importante. Los procedimientos ejecutivos siguen adelante y solamente cuando finalizan es cuando se produce esta moratoria. Y los umbrales, tanto de renta como de condiciones que tienen que tener las personas que se puedan beneficiar de esta moratoria, son tan restrictivos que prácticamente excluyen de la misma a la mayor parte de personas que sufren este grave problema. Porque les quiero señalar que los ciudadanos españoles, el problema del impago de las hipotecas, de la necesidad de aplazamiento en el pago, de renegociación de las mismas, no es un problema de exclusión de colectivos excluidos, es el problema de las clases medias trabajadoras de este país, que devienen, que se convierten en insolventes, en personas que no pueden pagar de buena fe por el hecho de que han perdido su trabajo. Esa es la realidad. Y, por lo tanto, hay que dar la posibilidad de una reforma de una ley desequilibrada, como es la ley hipotecaria, la ley de procedimiento civil en cuanto a tramitación de estos títulos ejecutivos, pero hay también que dar soluciones para que la gente pueda renegociar sus hipotecas, para que finalmente el resultado no sea que el banco recupera la propiedad del inmueble por un valor muy, muy por debajo del precio por el que le vendió, se queda con el cerrado y las personas se quedan en la calle con una deuda por pagar que no deja de incrementarse de forma abusiva por unos intereses de demora claramente desorbitados. Esta es la situación que hay que solucionar, a la que hay que hacer frente. Y, desde luego, el decreto ley del Gobierno no lo hace ni por asomo. La voluntad del Partido Socialista es trabajar con todo el mundo, con el Gobierno, con los grupos parlamentarios, para poder encontrar soluciones. No se trata de quién tiene una mejor propuesta, sino si somos capaces, entre todos, de dar una solución digna a este problema a los ciudadanos, que lo esperan y nos lo están reclamando. Y de esto, indudablemente, también vamos a hablar ahora. Muchas gracias.